Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi YouTube Guía para Mochileros. Tengo una página web que se llama guiaparamochileros.com y mi Instagram es isa.impu. Estamos aquí porque vamos a hacer un viaje grupal con ustedes. Doce personas tendrán la oportunidad de venir a Egipto conmigo, que llevo viajando 10 años por el mundo y en este momento me he detenido durante 2 años en Egipto. Entonces, esta es una gran oportunidad porque conozco muy bien la cultura y conozco el antiguo Egipto también, ya que llevo estudiándolo durante estos 2 años que llevo acá detenida. Si pueden ver más videos en mi canal de YouTube, hay un montón de videos sobre el antiguo Egipto, templos y tumbas súper interesantes. Además de todo, vamos a ir con un guía experto hispanohablante que sabe muchísimo. No todos los guías saben mucho. Entonces vamos a ir a aprender, vamos a ir a visitar muchos templos y tumbas, así que los que quieran ir tienen que estar preparados para visitar templos y tumbas, y luego vamos a pasar también la otra mitad del tiempo aquí en estas hermosas playas del Sinaí. Así que bienvenidos. Quiero decirles que las primeras 5 personas que se suscriban van a tener una noche más. Este viaje va a ser desde el 28 de octubre hasta el 9 de noviembre y tendremos un precio especial hasta el 28 de agosto. También quiero decirles que las primeras 5 personas que reserven el cupo van a tener una noche más de hospedaje aquí en el Sinaí, en un hermoso hotel frente al mar. Comenzamos con la llegada a Cairo. En Cairo van a llegar ustedes al aeropuerto y los va a recoger el conductor con un cartelito para llevarlos al hotel. En la noche vamos a estar yendo a un restaurante tradicional con vista al río Nilo. Al día siguiente nos despertamos en el hotel, vamos a estar en un hotel con vista a las pirámides, así que vamos a tomar el desayuno mirando las pirámides y de ahí nos vamos a ir a ver las pirámides de Giza. Por supuesto, porque yo sé que es lo primero que queremos ver, así que vamos a hacernos un salto en el tiempo y vamos a llegar de una vez hasta allá, a ver las pirámides de Giza. Luego de ver estas 3 pirámides, nos vamos a ir retroceder en el tiempo y nos vamos a ir a las antiguas pirámides de Saqqara, que son las predecesoras. Y vamos a ver estas pirámides, vamos a ver unas tumbas que hay ahí, vamos a ir a ver el Ramsés, el coloso de Ramsés II, que es una cosa increíble en Memphis. Esto va a ser un día espectacular y yo estoy segura que va a ser uno de los más emocionantes porque ¿quién no quiere ver esas enormes pirámides? El último día en Cairo vamos a desayunar otra vez en el hotel con esta hermosa vista. Vamos al Gran Museo del Cairo, donde vamos a poder ver el gran tesoro de Tutankamón, que es una maravilla y una locura. Y luego vamos a tener un almuerzo tradicional en Old Cairo. Vamos a visitar el Halil Halili, que es el mercado más grande de Cairo. Es un mercado enorme. Ya sabemos que Cairo tiene como 16 millones, pero 25 millones con área metropolitana. Es una ciudad enorme, así que ese mercado son cuadras y cuadras y cuadras y mucha gente. Pero esta es la delicia que tiene Cairo y es esa cultura y es ese movimiento y es algo nuevo para nosotros, ¿no? Y hay que ver estos mercados llenos de especias y llenos de vendedores, llenos de gente. Bueno, y así terminamos en Cairo y vamos a tomar un tren hasta Luxor. Este tren va a ser un viaje largo, porque va a ser un viaje más o menos de unas 10 horas, pero vamos a tener tren cama, así que vamos a ir súper cómodos acostados y creo que para nosotros, por lo menos los colombianos, no sé, en sus países no tenemos tren y es súper emocionante viajar en un tren cama porque es algo súper nuevo, ¿no? Y además vamos con la gente local y vamos viendo cómo es el movimiento. Bueno, es algo muy interesante, creo yo, así que espero que lo disfruten mucho. Y al otro día vamos a llegar a Luxor y en Luxor vamos a ver el templo de Luxor y el museo. Estas 2 cosas son chiquitas, así que
va a ser algo suave. Vamos a ir a un restaurante súper tradicional de Luxor, que es el que nos recomendaron 50 veces todo el mundo. Y este restaurante nos encantó porque tiene comida tradicional, pero además de todo es elegante y queda en medio del pueblo y es como lo más icónico, ¿no? Se ve un restaurante así como viejito, como bonito, ¿no? Entonces vamos a ir a este restaurante y luego de ahí nos vamos para el templo de Karnak. Este templo es enorme, este sí vamos a tener que caminar, vamos a tener que cansarnos. Mejor dicho, este templo tiene mucho para ver y pues es el templo más grande de Egipto, es el templo de Amón, es el gran templo. Mejor dicho, que ustedes van a recordar toda su vida porque es una belleza y bien puedan mírenlo en los videos de YouTube para que se antojen, para que vayan aprendiendo un poquito, para que vean cómo es un poco viajar por Egipto. También que en este templo pues están todo el tiempo unos llamándole, hey, ven, 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 pero nosotros vamos a ir con nuestro guía, así que no hay problema. Nuestro guía nos va a estar protegiendo en todo momento de todos los que lo llaman a uno. Y nos va a llevar a los mejores lugares en ese templo y nos va a explicar y nos va a contar y nos va, mejor dicho, vamos a aprender un montón. En el día número 5, 1 de noviembre, estaremos volando en globo muy temprano en la mañana y esto va a ser súper emocionante porque vamos a poder ver la geografía egipcia. Resulta que el río Nilo atraviesa Egipto y alrededor del río Nilo se encuentra el 70% de la población egipcia. Los otros poquitos están en los oasis, en el Sinaí, por ahí regados, ¿no? Pero la mayoría de la población está ubicada alrededor del río Nilo y además es el único área verde donde se puede cultivar, donde se puede vivir, donde sí. Entonces esto es muy interesante porque vamos a ver todo este verde alrededor del río y todo el desierto alrededor. Yo no he hecho este viaje en globo, pero me muero de ganas por hacerlo porque después de que leí esto no hago sino imaginarme cómo será hermoso ver esta geografía desde el aire. Bueno, luego de volar en globo, vamos a ir a visitar el templo de Hatshepsut. Hatshepsut es la mujer faraona. Hubo varias mujeres faraonas durante el Antiguo Egipto, pero Hatshepsut es la más reconocida. Este templo lo encontraron hecho pedacitos y lo reconstruyeron todo, porque esos egiptólogos son unos duros, pues, y todo mi respeto para ellos. Y después de ver este templo de la mujer faraona, nos vamos para Medinet Habu, que es como una fortaleza donde en una época de mucha guerra estuvieron protegidos los trabajadores, como les digo, el templo de Ramsés III. Y finalmente nos vamos a ir a Deir el-Medina, que es las tumbas de los trabajadores. Esto es también muy interesante ya que los trabajadores construyeron sus propias tumbas, imagínense, o sea, ellos mismos pudieron pintar sus propias tumbas. Entonces imagínense con la dedicación, el amor y la belleza que tuvieron que haber hecho eso, ¿sí? Así que vamos a verlo y vamos a quedar enamorados del Antiguo Egipto. El último día en Luxor estaremos visitando el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. En el Valle de los Reyes tenemos opcional la tumba de Seti I, y en el Valle de las Reinas tenemos opcional la tumba de Nefertari. Estas dos tumbas cuestan $50 cada una, son tumbas súper recomendadas y estas tumbas están restringidas a un público más pequeño porque son las mejores tumbas que hay en Egipto, por un lado, y por otro lado, la respiración de las personas afecta a las pinturas por la humedad. Por lo tanto, se quiere que no haya tanto público en estas tumbas. Pero yo les recomiendo encarecidamente que entren a estas tumbas porque son increíbles. Y si quieren ver la muestra de la tumba de Nefertari, tengo el video también en YouTube que está increíble para que se antojen un poco. Yo me muero por conocer la tumba de Seti I, que esa no la conozco y mejor dicho, es el papá de Ramsés II. Ustedes se pueden imaginar lo que es esa tumba. Bueno, al día siguiente vamos a tener un día casi que de descanso. Vamos a viajar hasta Asuán, vamos a recorrer la isla Elefantina, que es chiquitita, a caminar por ahí, a comer en un restaurante enfrente del río. Hay unos restaurantes deliciosos, se puede comer hasta camello ahí, mejor dicho. Y vamos a ver, ahí podemos ver el obelisco inacabado, podemos ver el nilómetro, que es con el que medían la altura del Nilo, porque ustedes no sé si saben, pero el río Nilo crecía y decrecía y eso era lo que irrigaba las laderas del río.
Entonces los egipcios tenían varias maneras para medir cuánto iba a crecer y a decrecer el río Nilo para poder controlar, no controlar, sino para poder ajustar su vida a las crecidas del Nilo. Entonces ellos sabían, por ejemplo, con el nilómetro cuánto estaba subiendo, cuánto iba a subir, podían predecirlo, con, digamos, dónde ponían los huevos los cocodrilos, con diferentes cosas podían enterarse cuánto el río iba a crecer. En nuestro día 8 saldremos rumbo a Abu Simbel a las 4 de la mañana, súper temprano. Vamos a hacer un recorrido que dura 4 horas el transporte hasta Abu Simbel. Vamos a tomar nuestro desayuno en el camino, que es una locura porque este templo fue trasladado desde 60 metros más arriba. Imagínense cómo trasladaron esto tan enorme. Entonces esto es una belleza y esto es una obra de ingeniería increíble, y además estos colosos de este templo son absurdamente hermosos. Entonces esto es algo que hay que ver y que vale la pena este viaje sote para ir a ver Abu Simbel. Y vamos a almorzar en el pueblo de Abu Simbel, así nos damos un reposo y luego volvemos otra vez a Asuán. En Asuán la noche la vamos a pasar en un velero. En Egipto hay unos pequeños veleros tradicionales, las felucas, que son digamos que los que se usaban tradicionalmente desde hace muchísimos años, y vamos a dormir en ese velero al pie del río, y esto es una delicia porque no tiene motor, entonces no se escucha el ruido del motor, no huele a gasolina, estás al pie del río, lo sientes, lo ves y lo puedes hasta tocar. Entonces es hermoso, y el atardecer cae sobre el río Nilo y lo pinta de colores. Mejor dicho, y el amanecer, ustedes no se imaginan lo que es esto, el amanecer es ese río Nilo lleno de colores y además todos los sonidos de la naturaleza. Mejor dicho, esto lo vamos a vivir y espero que les guste mucho. Nos van a dar comida tradicional egipcia, nos van a atender con tecito y menta. Mejor dicho, esto va a ser hermoso. Bueno, al día siguiente desayunaremos en el velero y nos vamos a tomar el vuelo a Dahab, donde tendremos un día para recorrer el pueblo. Podemos subir a ver la montaña al atardecer, podemos caminar por acá cerquita, y al día siguiente nos vamos a un tour por el desierto, que va a ser nuestro primer tour para andar por el desierto. El día 11 nos vamos a ir a Blue Hole. Vamos a ir a Ras Al Ghul, Blue Lagoon, que son unos campamentos beduinos. Blue Hole es un lugar donde podemos ver muchísimos peces y es un lugar que tiene 120 metros de profundidad. Allá podrán bucear los que tengan certificado avanzado de buceo. Por la noche podremos ir a un spa nocturno donde podremos entrar al sauna, jacuzzi y relajarnos un poco antes de continuar nuestro paseo, que está súper emocionante, ¿o no? El día siguiente iremos en la mañana a un lugar donde se puede hacer snorkeling, que es increíble, y hay unos corales enormes de colores espectaculares. Este mismo día también, quienes nunca han probado el buceo y quieren tener su primera experiencia buceando, también podrán hacerlo este día, y el guía los llevará a ustedes de la manito mientras bucean. Así que es cero peligroso. Van a sumergirse tan solo 5 métricos y los van a llevar para que tengan la experiencia de cómo es bucear y sepan si les gusta, si no les gusta, y si algún día quieren hacer el curso. Aquí es súper barato hacer el buceo, es uno de los lugares más baratos del mundo, así que yo les recomiendo que ustedes aprovechen. Esto es una experiencia opcional, las de buceo, pero obviamente súper recomendada. Y bueno, en la noche nos vamos a ir a la montaña de Moisés. ¿Se acuerdan la montaña donde Moisés recibe los mandamientos? Bueno, vamos a irnos a las 11 de la noche hasta la entrada de la montaña, luego vamos a caminar más o menos unas 4 horas hasta llegar a la cima, y arriba vamos a ver el amanecer. Para quienes no son buenos caminando, no pueden caminar, tienen problemas para caminar, pueden tomar un camello, ¿sí? Para el resto de las personas yo les recomiendo que caminen, porque esto es una peregrinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Moisés se caminó toda esa montaña para ir a recibir esto, y es súper interesante porque en esta caminata vamos a reflexionar un poco como sobre toda esta historia de Moisés, y cómo es súper interesante porque Moisés es la persona más importante
para las tres religiones, ¿no? Digamos, para el cristianismo, para el islam y para el judaísmo. Vamos a la bajada, al día siguiente, después del amanecer, vamos a visitar un monasterio que tiene un minarete, que tiene un árbol donde los judíos van también como a rezar o algo así, y tiene una iglesia. Entonces aquí están en conjunto las tres religiones. Y aquí casi que se acaba nuestro viaje, nosotros volveremos a Dahab más o menos a las 12 del mediodía y quienes sean los primeros 5 en suscribirse tendrán una noche más de hotel. Para el resto se acaba nuestro viaje aquí a la mediodía. Quiero insistirles en que este viaje de 13 días es una super ganga. La mayoría de los viajes organizados por este precio tan solo les dan a ustedes 6 días de viaje. Yo les estoy ofreciendo 13 días por este precio, así que quiero que lo aprovechen porque al ser el precio del lanzamiento está súper económico y además de todo, como llevo viajando y viviendo en Egipto durante 2 años, conozco súper bien los precios, he logrado conseguir precios muy económicos, he logrado trabajar con amigos, así que estamos haciendo lo mejor posible para que este sea un viaje inolvidable y la verdad es que quiero que más y más y más gente de Latinoamérica venga acá a Dahab y venga a Egipto, porque esto es un lugar imperdible, esto es un país imperdible. En este viaje he tratado de meterles absolutamente todo lo posible para el poco tiempo que tenemos, también de tener unos tiempos de descanso, pero a pesar de todo eso, sé que puede ser un poco recargado y puede haber muchas actividades, por lo tanto quiero que ustedes escuchen su cuerpo, escuchen su mente y si se sienten cansados, pueden saltarse algunas actividades. Pueden también preguntarme qué les recomiendo, qué no les recomiendo, pero pues si pueden hacerlo todo y les da la energía, vamos con toda. Yo voy a darle con toda, a hacer todas las actividades porque quiero que ustedes realmente disfruten de este país y de este viaje que va a estar increíble. Les voy a poner también el link de mi página web donde tengo como términos y condiciones, donde tengo todo el viaje escrito, donde tengo todo. Recuerden que el viaje puede llegar a cambiar porque las circunstancias del viaje son volátiles, nunca sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos unos planes de viaje, pero los planes de viaje pueden llegar a variar dependiendo de las circunstancias que quién puede saberlas, ¿no? Entonces, en lo posible vamos a llevar a cabo todo este plan de viaje que tenemos, pero tenemos que estar flexibles para que las cosas cambien, dejar fluir y relajarse, ¿cierto? Y vivir lo que tengamos que vivir. Así que, bueno, estoy súper contenta. Este viaje van a ser entre 5 y 12 personas y yo creo que sí vamos a llegar a los 12 porque es que hay mucha gente interesada. Esto está súper emocionante. Quiero hablarles también de la vestimenta, ¿cierto? Esto es algo muy importante que tenemos que saber. Tenemos la suerte de haber elegido estas fechas de viaje del 28 de octubre al 9 de noviembre porque el clima en este momento es perfecto. Es perfecto, no hace ni frío ni calor, puede uno usar un abrigo o puede no usarlo, mejor dicho, es espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a viajar Cairo, Asuán y Luxor, es bueno estar cubiertas, sobre todo las mujeres, ¿cierto? Los hombres, manga larguita hasta aquí por lo menos, ¿cierto? Y pantalón largo. Las mujeres tienen que estar, bueno, pueden andar así, ¿sí? Mostrando el hombro, pero también es bueno usar un saquito delgadito, una camisita, no sé qué. Y es bueno que lleven un abriguito por si de pronto les da un poquito frío, pero digamos que en la noche del velero de pronto puede que haga, no, pero tampoco es mucho. Y pantalón largo. Para allá yo les recomiendo a las mujeres que se cubran. ¿Por qué? Porque es muchísimo más cómodo para nosotras, porque los hombres no están acostumbrados a ver tanta piel. Entonces, pues las miradas pueden llegar a ser un poquito incómodas, entonces solamente por eso les recomiendo que se cubran. No es que sea peligroso, simplemente es un poco incómodo. Y para los hombres pues tampoco está bien visto estar mostrando pierna, estar mostrando hombro, no, ¿sí? Ni barriga, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto para que sepamos, luego cuando nos vamos a venir aquí al Sinaí, como pueden ver aquí en el Sinaí, uno puede andar en bikini, aquí uno puede andar en shorts, puede andar vestido como quiera, así que acá traigan obviamente sus bikinis, traigan para meterse en el mar, el clima va a estar súper rico,
pueden traer un saquito chiquito como les decía, pero no nos va a hacer frío ni calor, va a estar el clima perfecto para que pasemos un tiempo delicioso. Para subir a St. Catherine, arriba en la montaña, puede hacer un poco de frío porque St. Catherine queda como a 2000 metros de altura, lo que quiere decir que allá sí puede estar haciendo un poco de frío. Bueno, aquí veo en internet que para noviembre las temperaturas de St. Catherine estarían como entre 19 grados centígrados y 8 grados centígrados. Entonces puede llegar a ser un poquito de frío. Seguramente al amanecer 8 grados es un poquito frío, pero tampoco mucho. Así que seguramente el clima, mejor dicho, no, es que somos demasiado suertudos. Yo iba a sacar este viaje para septiembre y por cuestiones del destino, ¡fum!, se me movió hasta noviembre. Y es que la vez pasada vine en esta época y es perfecto porque uno puede caminar bajo el sol, puede recorrer todos los templos y las tumbas y no le da calor, no está asándose. En este momento donde estamos hace muchísimo calor porque estamos en junio, entonces estamos en julio, entonces es un calor insoportable. Para las épocas de diciembre ya hace demasiado frío, septiembre todavía sigue haciendo mucho calor, entonces yo realmente les recomiendo estas fechas que son perfectas. Bueno, si llegaron hasta acá es porque, mejor dicho, están que se viajan, ¿sí o no? Entonces, no se olviden de suscribirse al canal, escríbanme cualquier comentario, que paso somos amigos, mejor dicho, todas las preguntas que tengan, comuníquenmelas inmediatamente y pues vamos para esa, ¿no? Ya saben que en la página web que les dejo acá está toda la información por escrito, ahí se pueden comunicar conmigo, hacer las reservaciones, todo lo que necesiten. Nos vemos prontito.